los pliegues de la su piel. La su palidez permitiómos alcontrar llunares como islas a las que viaxar pela geografía del su cuerpo. Ficimos preguntes, como yera de esperar, non hubo respuestes. Su silencio permitiómos escuchar el sonido de la vida. Seguimos caminando y nuestros pequeños hallazgos permitiéronnos elaborar pequeños relatos, sencillos poemas, quizás torpes, pero llenos de verdad. El nuestro discurso centróse más en acompañar, conmover e intentar emocionar que en empatar o empequeñecer a nuestros contemporáneos. Gustómos más falar del primer xesto gráfico hecho en la pared húmeda de una cueva que de Capillas Sistines. Ningún recorrido lle fácil, el nuestro no lo fue. Siempre hay bifurcaciones y se puede escoger la equivocada. Sin embargo, la mayor dificultad que nos encontramos fue la competencia. No me refiero a la de los nuestros compañeros de viaje, sino a la de una sociedad que visualizaba en unas poquitines horas más imágenes que los nuestros antepasados en toda su vida. Y lograr que alguien detuviera la su gollada durante un breve estantín en una de nuestras propuestas ya era muy difícil. Paso a paso, en silencio, seguimos avanzando, y cual Lázaro, el cadáver comenzó a dar señales de vida. Y no me cabe ninguna duda, las próximas generaciones, si se alejan de la banalidad del arte espectáculo, acabarán resucitándolo. Como veis, fui bien breve.